Me duele ver cómo hoy miles de familias tienen que atravesar el mismo dolor por cuenta de la guerra, la violencia, el narcotráfico que tuve que vivir yo hace muchos años. Y por eso me duele profundamente que nos estén devolviendo un pasado al que ningún colombiano quiere regresar. Colombia una vez más está en guerra y una guerra más dolorosa que la que vimos hace 20 años porque esta se pudo evitar, pero Petro negoció lo innegociable, la seguridad. Así que mi solidaridad con Jamundí, con la familia del niño de 11 años, y exigimos también no solo su liberación, sino que se acabe la violencia. Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, está en los micrófonos de quienique.com para conversar sobre la reciente votación de la consulta popular y el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una nueva consulta. Gracias, senador, por estar aquí en quienique.com. Gracias, Ana, por la invitación. Un saludo especial a ti, a Quienique y a toda la audiencia. Senador Uribe, usted ha calificado la consulta popular como una cortina de humo y una emboscada. Sin embargo, el pacto histórico ha solicitado ya repetir la votación en el Senado. ¿Cómo interpreta usted esta insistencia? ¿Cree que existe una presión institucional para forzar su aprobación? Haber hundido la consulta popular es una gran noticia para el país. Salvamos más de 700.000 millones de pesos que iban a derrochar y que hoy son necesarios para los medicamentos de los ciudadanos, para la financiación de la educación, para la alimentación de los jóvenes. Pero además, el único que beneficiaba esa consulta popular es a Gustavo Petro, que iba a utilizar nuestros impuestos para promover a su partido y a su sucesor. No se resolvían los problemas, por el contrario se agravaban, se destruía el empleo, se profundizaba la informalidad y se generaba incertidumbre. Insisto, una gran noticia para Colombia fue haber hundido la consulta popular que Gustavo Petro hoy utiliza como una cortina de humo para desviar la atención sobre el fracaso de su gobierno. Entendemos la pataleta, incluso las patadas de ahogado del gobierno nacional, que acusan de fraude una votación por haber perdido y que buscan a través de diferentes acciones reabrir la posibilidad de esta decisión. La respuesta para los colombianos es una sola. La consulta popular se votó de acuerdo a la ley. No hubo ningún tipo de inconveniente. Y por el contrario, el pacto histórico quería tener una posibilidad o quisiera tener una posibilidad de repetir la votación porque le interesa cambiar, intervenir, chantajear, extorsionar a los senadores para cambiar los votos. Y no lo podemos permitir. En ese sentido, la apelación no procede. Reabrir la votación es imposible en este momento. Así que estaremos a la espera de las decisiones que tome el presidente si quiere presentar otra consulta y estaremos listos para enfrentarla en el Senado una vez más. Precisamente, senador, el presidente Petro anunció que presentará una nueva consulta que combine la reforma laboral con una pregunta además sobre salud. ¿Qué mensaje le da al presidente que además está convocando a movilizaciones y a paro nacional este fin de semana? No importa cuántas veces Petro presente consultas en el Senado, habrá que negárselas todas, porque queda expuesto que la consulta popular que propone Petro no es para solucionar los problemas de los ciudadanos, es para hacer politiquería, es anticipar las elecciones para permitir que su gabinete y él puedan movilizar los recursos públicos para promover su partido y su sucesor. A Petro no le interesa atender los problemas ciudadanos, le interesa aferrarse al poder. La consulta popular se ha convertido en una cortina de humo para desviar la atención del fracaso de su gobierno. En vez de estar hablando de la crisis de inseguridad, estoy aquí en Cali, por ejemplo, donde en Jamundí hace unos días secuestraron a un niño de 11 años, donde prácticamente el sur del valle está absolutamente tomado por las disidencias de las FARC. La crisis de seguridad en Colombia es impresionante y mientras que hablamos de consulta popular se olvida el verdadero drama de las familias. Segundo, la consulta popular desvía la atención sobre la crisis en la salud, las quejas por la no entrega de medicamentos, por la falta de citas y atenciones oportunas, la crisis de los servicios públicos y la crisis energética y el alto costo de la vida, la crisis en materia fiscal y la irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos de este gobierno. Conclusión, Petro va a presentar probablemente las consultas populares que pueda, con el propósito de desviar la atención del debate. No podemos caer en su trampa. La consulta popular es una estafa, es una emboscada, no soluciona los problemas y al único que le sirve es a Gustavo Petro. Durante el trámite legislativo de la consulta, en la votación se presentaron roces entre el ministro del Interior y, bueno, el secretario del Senado, Diego González. ¿Cómo ve usted el comportamiento de Armando Benedetti, digamos, en este tipo de recintos tan importantes para el país?
Es evidente que la manera en la que se comporta el pacto histórico y los aliados de Gustavo Petro es violenta, es agresiva y además tienen el mismo talante que Petro. Desconocen todas las decisiones que no les favorecen, solo reivindican o reconocen las decisiones que les sirven. Es decir, es muy complejo la actitud del pacto histórico porque prácticamente están compitiendo en una democracia que solo les sirve si les da la razón. Y esa precisamente eso no es una democracia, eso es una dictadura. Y nosotros en democracia tenemos que estar abiertos a participar, ganar o perder. En este caso perdieron ellos. Fue una buena noticia para el país, ganó Colombia. Pierde el pacto, pero gana Colombia. Pero lo cierto es que la manera en la que actúan es de una manera violenta, agresiva, diría yo, muy dañina para el país, para las instituciones, que de alguna manera es el mismo lenguaje de Gustavo Petro. Gustavo Petro dejó las armas, pero no se desmovilizó. Su lenguaje de odio, resentimiento y violencia profundiza precisamente los dramas en este país. Y lo cierto es que Gustavo Petro, con su manera de actuar, lo que está es llamando a la violencia. Cuando dice que hay que perfilar a los congresistas que no votaron la consulta o que negaron la consulta, cuando pide que haya movilización permanente para exigir, chantajear, amenazar al Congreso, cuando prácticamente reivindica y justifica que haya movilizaciones afuera de la casa de los congresistas para hacerles presión y para maltratarlos, cuando pone sus bodegas y sus funcionarios a calumniar, cuando RTBC como una máquina de publicidad política se utiliza para dispararle a los opositores. Es exactamente la misma actitud, la actitud peligrosa y dañina para la democracia y para el país. Senador, ahora con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y el director del DPS, Gustavo Bolívar, han presentado sus renuncias. ¿Cree o cómo cree que estas salidas pues reflejan una descomposición interna del gobierno? ¿Qué mensaje le envían al país estas renuncias, senador? Los quiebres dentro del gobierno Petro son evidentes hace mucho tiempo y demuestran la ausencia de liderazgo, de autoridad, de capacidad de Gustavo Petro. Gustavo Petro es un incompetente, es incapaz, se le salió el país de las manos, perdió el control y es el responsable de la guerra una vez más en Colombia por haber negociado lo innegociable, la seguridad. La violencia que hoy atraviesa todo el país es responsabilidad directa de Gustavo Petro. Es él el cómplice en buena parte de todos estos dramas. Para no ir muy lejos, el mismo criminal que capturó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, en Antioquia, después Gustavo Petro lo declaró gestor de paz. Ese mismo terrorista es el responsable de la muerte de un suboficial en Caquetá incendiado vivo en un bus de la policía o del ejército. Es decir, Gustavo Petro es el responsable de lo que está aquí pasando. Y eso lo menciono para decir que Gustavo Petro fracasó como presidente, fracasó como gobernante y todas estas renuncias, quiebres, discusiones que vemos en los diferentes sectores del gobierno es una consecuencia de la ausencia de liderazgo. Gustavo Petro le ha hecho daño al país y es por eso que tenemos que acabar esta pesadilla de gobierno en el 26. No hay otra opción. Colombia no aguanta más tiempo de Petro o de sus aliados. Senador, usted ha sido muy crítico del uso de los recursos públicos para supuestamente adelantar campaña política. Usted tiene indicios o evidencias de que esta consulta está siendo financiada, usada con fines proselitistas y qué acciones deberían tomarse también para garantizar esa transparencia. Lo hemos visto, hemos sido testigos todos los colombianos en eventos públicos de la presidencia, que deben estar orientados a la gestión de la solución de los problemas. Hemos visto a Petro y a sus funcionarios promoviendo la consulta. Hemos visto cómo hablan del pacto histórico y promueven su partido político. Vemos cómo prácticamente insisten en que el proyecto político debe avanzar. Incluso el ministro del Interior llamó la consulta popular una mini reelección, entendiendo el efecto electoral que tendría este proceso. Es evidente que están utilizando los recursos públicos para promover al pacto histórico y al sucesor de Petro. Es evidente que lo que quieren es aferrarse al poder. Es evidente que la consulta popular se volvió un instrumento politiquero. No les interesa solucionar los problemas de los ciudadanos. Es más, déjenme decirlo con claridad, la consulta popular no resuelve un solo problema. No lo hace. Si la consulta popular se aprobara, ningún colombiano viviría mejor. El único que gana es Gustavo Petro, que utiliza nuestros impuestos, nos lo roba literalmente para aferrarse al poder, para permitirle a su gabinete hacer politiquería. Entonces, lo hemos visto y imagínense ustedes lo que va a hacer Gustavo Petro una vez
o si en caso de que se aprobara alguna consulta. Por eso insisto, la responsabilidad del Senado tiene que ser la misma. Consulta presentada en el Senado, consulta que se debe negar. Y mucho más ahora que queda claro que a Petro no le interesa proponer las reformas a través de la consulta, sino hacer el instrumento político. No tiene sentido presentar una consulta si se están discutiendo las reformas en el Senado. Finalmente, senador, desde Estados Unidos han hecho advertencias sobre los riesgos de recibir financiamiento de China en proyectos estratégicos. ¿Qué opinión le merece esta advertencia y cómo cree que debería actuar Colombia frente a esta situación, digamos, geopolítica? Es un error lo que está haciendo Gustavo Petro. Está literalmente jugando con candela. Nuestro mayor socio comercial, nuestro principal socio diplomático es Estados Unidos. Hay que tener buenas relaciones con China, pero no poner en riesgo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Comercialmente representa el 30% de nuestras exportaciones y el 40% de nuestra inversión extranjera directa. Es decir, es determinante para la economía colombiana nuestra relación con Estados Unidos. Segundo, podemos tener buenas relaciones con China en ciertos aspectos sin entrar a la agenda estratégica de China. Es decir, podemos tener relaciones en materia de transferencia de conocimiento, en cooperación, en sectores como agroinfraestructura, energía y muchos más, pero no era necesario hacer parte de la Alianza Internacional Estratégica de China, que evidentemente es de alguna manera confrontar directamente con Estados Unidos y nuestra historia con ese país. Haber hundido la consulta popular es una gran noticia para el país. Debemos estar concentrados hoy en atender los problemas de los ciudadanos y no permitirle a Gustavo Petro, con estas trampas, estafas o emboscadas, desviar la atención. Colombia tiene futuro. Nosotros representamos el futuro de este país y vamos a construirlo juntos. Y con nosotros vuelve la seguridad, que es la principal preocupación hoy de todos los colombianos. Me duele y aprovecho para expresar desde aquí mi solidaridad absoluta con la familia del joven en Jamundí, el niño en Jamundí que fue secuestrado de 11 años hace unas semanas, que hoy la misma población civil del municipio está exigiendo su liberación. Me duele ver cómo hoy miles de familias tienen que atravesar el mismo dolor por cuenta de la guerra, la violencia, el narcotráfico que tuve que vivir yo hace muchos años. Y por eso me duele profundamente que nos estén devolviendo un pasado al que ningún colombiano quiere regresar. Colombia una vez más está en guerra y una guerra más dolorosa que la que vimos hace 20 años porque esta se pudo evitar, pero Petro negoció lo innegociable, la seguridad. Así que mi solidaridad con Jamundí, con la familia del niño de 11 años, y exigimos también no solo su liberación, sino que se acabe la violencia. Con nosotros vuelve la seguridad. Un abrazo grande, Ana, y gracias por la invitación. A usted, senador, muchas gracias por estar aquí en Quinique.com.